Priscila Leal trabaja en el Jornal do Brasil, tiene un posgrado en Historia Antigua y Medieval y en el Seminario de Periodismo Científico reciente aquí en Quito hizo una ponencia sobre la Universidad del Futuro, sobre las redes del conocimiento. Entonces, queremos ver cómo empata aquello de historia medieval y antigua con casi una sociedad virtual. Bienvenida, Priscila, a este programa. Gracias por la invitación. Y cuéntanos cómo va eso de historia antigua y medieval y sociedad del conocimiento. Bueno, cuando empecé a estudiar periodismo a los 18 años, después cuando estudiaba en la Universidad Federal de Río de Janeiro, he sentido que necesitaba estudiar un poco más conocimiento en general. Entonces decidí hacer historia. Pero los primeros meses de estudios yo he estudiado historia antigua y medieval. Y eso me quedó. Sí. Nunca más me salí, es una broma, pero desde entonces me he interesado por eso. Muchas otras historias me fueron contadas, pero me quedé allá en antigua y medieval, especialmente en medieval, porque es una historia personal. Los historiadores, nosotros nunca preguntamos algo que no nos pertenecen. ¿Pertenecen? Pertenece, sí. Sí, es nuestras cuestiones, como también el periodismo, todo que tiene que ver con la ciencia, uno nunca se distancia de sus propias cuestiones cuando hace la ciencia. Cuando, por ejemplo, se dice respecto del medio ambiente, hay una cuestión personal por detrás de aquello. Una afición especial, ¿no? Algo que le impacta realmente. Algo personal, como si fuera una cuestión propia, que se puede ampliar, traer contribuciones mayores. La historia medieval no tiene tantas contribuciones para hoy, pero todos nosotros somos herederos del occidente cristiano. Nosotros fuimos colonizados por ellos. Todavía tenemos muchos aspectos que se asemejan a aquellos tiempos en Europa, algunas visiones, algunas cargas que tenemos todavía culturales que son herencias, que no se rompieron. Vienen de esa época, es cierto. Y bueno, eso es la parte que tú has estudiado y que de alguna forma dominas y sientes que es algo muy propio. Pero si pensamos en cómo fueron las universidades medievales, porque las universidades asoman también en esa época en Europa, ¿no? En Bolonia, en la Sorbona, qué sé yo, tantas universidades europeas. ¿Cómo estás mirando el proceso de las universidades actuales, en donde se dice que a lo mejor no va a haber compañeros de aula, porque vamos a estar frente a un computador en una sociedad virtual? ¿Cómo miras ese futuro de la universidad virtual? Mira, en el siglo XIII, cuando se empiezan las discusiones acerca de la disputación, porque teníamos un conocimiento construido por la Iglesia, marcadamente, principalmente, podríamos decir así, pero todavía la historia hay muchos caminos. Hay un camino que tal vez sea lo más evidente, pero siempre hay caminos abajo, acima, de un lado a otro. Entonces, había también en las universidades, entre los propios monjes, había también personas que pensaban que las cuestiones no estaban prontas. Entonces tenemos historias magníficas que yo amo a todos ellos, son mis amigos, que son Abelardo, que son todos los otros que han discutido y han dicho, bueno, yo tengo fe, la cuestión no es esa, pero yo quiero comprender. Entonces, como una persona, un ser humano, yo quiero comprender cómo es la fe. Si existe un Dios, yo quiero comprenderlo. No porque me han dicho que Él existe, pero que yo tengo una razón que también Él me ha dado. Entonces empiezan en las universidades la escolástica, que son los debates, y hay muchos problemas entre ellos, este grupo, y los ortodoxos. Porque aparece como revolucionarios para la sí, época. Sí, es muy interesante que muchas veces una disputación medieval
que se empezaba con una cuestión. Una disputa. Sí, una disputación. Sí. Tenía una cuestión que era, ¿Dios existe? Era una cuestión. Una Entonces, pregunta. Una pregunta. Y después venía la disputación. Y desde entonces el nombre viene, el debate es un proceso fundamental del conocimiento. Entonces es muy interesante la pregunta que ha hecho porque ha sido una conquista desde hace muchos siglos y ahora nosotros tenemos este otro desafío porque mira, en aquellos tiempos tener una biblioteca de 4 libros era una cosa riquísima, era una persona que tenía mucho dinero. Muchas veces un manuscrito lo costaba más que un feudo para una persona tenerlo. Y ahora tenemos una otra visión completamente distinta de la circulación del conocimiento. Hasta un exceso de información se dice. Yo creo que hay sí. peligros en eso porque nos llega tanta información que a la final no tenemos ninguna, ¿no? Yo voy a citar un compositor muy famoso de mi país, hay muchos otros muy lindos también, que es Caetano. Él dice, Caetano Veloso. Sí, una de sus canciones él dice, ¿quién lee tanta noticia? ¿No es? Porque hay muchos, él ha dicho eso hace varias décadas, no es de hoy. Y hoy tenemos pero sigue siendo vigente. Sí. Entonces, eso es la gran cuestión que yo personalmente, que no soy un especialista en esa área, yo he entrevistado personas para hablar de la universidad virtual, yo me pongo, ¿dónde quedará la disputación? ¿Dónde quedará la cuestión en el proceso de conocimiento? ¿Qué es lo que hace con que las personas se descubran, cambien ideas, puedan cambiar sus posiciones o no? Pero hay una chance una oportunidad. Y eso ha sido una revolución en el conocimiento de aquel siglo, entre aquellos hombres que se han acostumbrado a tener un conocimiento desde arriba abajo. Sí. Y las cosas se van transformando en cuestiones de fe a cuestiones de razón. En el mundo contemporáneo se dice, yo escuché alguna vez al famoso sociólogo Alain Touraine decir que globalizados, hablamos de unos globalizadores y unos globalizados, unos dominadores y unos que están dominados. Y él se refería y decía que había menos barreras para la circulación de las personas y de los bienes en la época de la reina Victoria que en tiempos actuales. ¿Qué dice de eso? Porque ahora se necesitan más visas, ¿no?, para ir de un lado para otro. Hay muchos problemas a veces de importar y exportar cosas de un país a otro porque hay trabas, ¿no?, a pesar de que se dice que el mundo está globalizado. ¿Qué opina de ese mundo globalizado? ¿Es tal? ¿Hay tantas facilidades o menos? A veces como pequeños feudos de la época medieval que bueno, tanto ama. Yo comprendo así como si fuera un mundo donde el conocimiento circula y que hay muchos obstáculos todavía. Tenemos hoy, con toda la tecnología, personas que no tienen siquiera un libro. Yo trabajo en escuela pública en Río de Janeiro. Yo tengo realmente problemas de alumnos que tienen hambre, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer llegar el conocimiento a esos grupos? ¿Cuándo esos grupos tendrán, ¿cómo se dice?, acceso a la internet? No lo sé. ¿Quiénes son las personas que van a tener eso? También no lo sé. Es una discusión de tecnología, no solo, pero humana también. El acceso por ejemplo, a lectura, cómo leer bien, o a cómo comprender que eso es un bien de la persona, el conocimiento. Así es. Yo he tenido mucha alegría de entrevistar a Priscila porque ella es una persona extremadamente sensible. Lo demuestra a través de esa preocupación por los niños, por las crianzas de su país.